este caso y el de otros gobernadores, esta noche damos la bienvenida al estudio del financiero Bloomberg a Daniel Montiel, experto en seguridad y también consultor asociado de Grupo Consultoría Estratégica. Gracias por estar con nosotros como todos los jueves. Gracias. Daniel, ¿qué podemos ver detrás de todo este caso de la detención el sábado pasado de Javier Duarte allá en Guatemala y su posible extradición a nuestro país? Bueno, la extradición ni cabe duda, ¿no?, de que tarde o temprano se va a llevar a cabo. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta y no irse con la finta de que el caso de Duarte tiene frescura mediática. Está sucediendo en un pasado cercano y tenemos un caso más grave y de mayor repercusión social que fue el de Yarrington, que ya no tenía esa frescura mediática porque 5 años que no se sabía de él. Pero si analizamos, sin dejar de un lado que los daños que causó Duarte en el aspecto económico, político, social, todos los campos de la actividad del país, es mucho más el daño que causó Yarrington, porque Yarrington sí hizo institucional la delincuencia organizada. Es innegable el daño que causó Duarte, pero repito, le da actualidad la frescura, el proceso electoral, toda esa cuestión. Pero si lo analizamos a fondo, el periodo que inicia Yarrington su gobernatura coincide exactamente en el momento que nacen los Zetas con Ociel, en 1995, 99, entre 95 y 99. Y se ve cómo toma fuerza, cómo crece hasta su quiebre con el propio Golfo, el cártel del Golfo. Los Zetas, cuando se separan y se convierten en un propio cártel, dejan de ser el brazo armado del cártel del Golfo, pero sí se observa ese crecimiento que no hubiera sido posible si no hubieran tenido una amplia cobertura de gobierno, ¿no? Llegan a tener control sobre más de 20 estados de la República y en 11 países. Entonces, cuando se hagan las reseñas históricas de narcotráfico en México, sí va a ser necesario establecer un parteaguas, antes de los Zetas, después de los Zetas. El cártel, primero como brazo armado y después como el cártel más sangriento y que introdujo en México las decapitaciones, desmembraciones y su alianza con los caiviles, ¿no? Pero es el cártel más sangriento porque son militares la formación, esencialmente, y formados. Sí, esencialmente porque Ociel recluta en un principio, allá por 99, recluta aproximadamente entre 20 y 40 miembros de distintos grupos de élite para formar su brazo armado. Y ese mismo grupo después se conecta con los caiviles, que tienen la coincidencia que estudiaron en la misma escuela de las Américas, ¿no? Daniel, vamos a partir en dos esta entrevista. Vámonos con Tomás Yarrington, que ya nos has explicado un poco la importancia que tuvo este gobernador en la expansión de estos cárteles de la droga, de estos cárteles de grupos criminales en el país y en muchos otros países del mundo. ¿Por qué Yarrington estuvo en Florencia? ¿Por qué se fue a Italia? ¿Por qué estuvo allá, donde el gobierno mexicano, a través de mucho trabajo de inteligencia, donde también interviene la Interpol, logran ubicarlo en Florencia, allá en Italia? ¿Por qué? Mira, de los 11 países donde lograron hacer conexiones los Zetas, está Italia, y no es nada casual de que 2 capos reconocidos y buscados italianos son localizados en México, uno en Cancún y uno en Tamaulipas. Pues entonces ahí se infiere de que sí hay relaciones, sí debe haber algún tipo de enlaces y de vínculos que les permitan darse protección mutua, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el caso de Yarrington? Ayer ya lo dábamos a conocer en este espacio informativo, que su posible extradición sería a Estados Unidos y no al país. Bueno, ya se publicó que ya se llegó a un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y a través de tanto el Procurador de la República Mexicana como el Procurador General de Estados Unidos, de que sea primero juzgado en Estados Unidos. Y allá no la tiene fácil, eso nos da idea de la dimensión de sus conductas, donde tiene de inicio 2 sentencias perpetuas o cadenas perpetuas y tiene otra posible sentencia de 90 años. Es decir, ya no regresaría al país a ser juzgado aquí. Puede iniciar su proceso una vez que termine su proceso, como pasó con Villanueva. Claro. Lo procesan, lo sentencian y lo regresan a México para aquí presentarse ante la justicia mexicana, que fue el caso de Villanueva. Fue a la inversa. A Villanueva, a Mario Villanueva se lo llevaron a Estados Unidos, fue juzgado, sentenciado, cumplió su sentencia y regresa a México a atender
lo que tenía aquí pendiente con la justicia mexicana, ¿no? Claro, de Tomás Yarrington, en menos de una semana, en menos de 8 días, pues detienen a este exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y también quiero preguntarte por qué en Guatemala es fácil ir a Guatemala sin pasar por pues por un control migratorio. Bueno, a ver, mira, tiene una virtud, una maldad y una bondad Guatemala. Por un lado, es un país pequeño, todo tiene su debida escala, de alguna manera es más fácil pasar desapercibido. Parece que no, pero tiene una virtud que es más fácil pasar los controles migratorios. Se podía haber ido a cualquier otro país, pero hubiera sido muy difícil librar los controles migratorios. Por eso Guatemala. Y a Javier Duarte, ¿qué le espera en nuestro país? Ya veíamos que el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR decía que podría tener una pena de hasta 40 a 55 años de prisión. ¿Esto será suficiente para todo el daño que hizo en Veracruz? No lo vamos a medir de esa manera, sino que esas sentencias, de alguna manera, es un cálculo que se hace por la figura de los delitos en los que probablemente incurrió, pero no necesariamente ni es el máximo ni es el mínimo. Habría que ver cómo se desarrolla el proceso en México y qué sentencias alcanza, porque hay que recordar que hay una mínima y una máxima. Y entonces hay una media aritmética para las posibles, en este caso no lo habría, pero cuando se suma la mínima y la máxima, se saca la media aritmética para ver si alcanza fianzas, pero no es el caso. Sus delitos son graves. Claro. Daniel, hemos visto a lo largo de los últimos años, de los últimos meses, que hay varios exgobernadores hoy involucrados en muchos delitos, sobre todo en desvío de recursos públicos. ¿Por qué se da esta camada de gobernadores involucrados en estos delitos? ¿Desde cuándo? Bueno, en una ocasión que platicamos dijimos que no hay coincidencias, ¿no? Claro. No existen las coincidencias, son situaciones que se dan y tienen una explicación. Si observamos, debe haber alguna cuestión, se lo dejamos a los politólogos y a los órganos legislativos de revisar la cuestión del federalismo. Es muy notable que a partir del año 2000, que se incrementa, se procura que se federalice el gobierno en nuestro país, hay mayor acceso a los recursos federales, que son los más cuantiosos. Claro. Los locales no son tan cuantiosos, obviamente, pero sí las partidas federales se manejan de una manera muy distinta. Yo tuve oportunidad hace muchos años de ser oficial mayor de un gobierno estatal y recuerdo los controles que había, eran muy diferentes. A raíz de estos cambios constitucionales, de estos cambios legales, es cuando los gobernadores pues empiezan a servirse con la cuchara grande. Y muchos analistas que están más en el campo de la politología, las cuestiones de finanzas y legislativo, están de acuerdo en que sí va a ser necesario revisar la cuestión del federalismo porque sí les franqueó, les abrió la puerta a los recursos federales. Es una manera de manejarlos muy distinto. Y además ahí hay una cuestión, ¿por qué esperar a que pasen los 6 años para darse cuenta de lo que está pasando si cada año tiene uno que rendir cuentas, ¿no? Claro. Daniel, tú eres experto en seguridad, analista, has estado en muchos puntos claves de esta área en México, has tomado cursos por todo el mundo. ¿Realmente el gobierno mexicano no sabe o no sabía en su momento dónde estaban estos dos exgobernadores prófugos de la justicia, uno durante varios años y otro durante meses, que hoy pues hay otros exgobernadores que tampoco se sabe supuestamente dónde están? Hay dos falacias que se han prestado al manejo mediático, que si Duarte duró más tiempo prófugo que el Chapo, bueno, ¿a cuál fuga se refieren? ¿A la primera de Puente Grande? No, duró años. Esta segunda fuga del penal del Altiplano sí duró unos meses, pero eso es mediático, ¿no? De que quieren dar a entender que es más peligroso Duarte o tiene más recursos que el Chapo Guzmán. Pues no, es una cuestión que se maneja mediáticamente. En cuanto al señor Yarrington, bueno, el seguimiento era por las autoridades norteamericanas que no lo soltaron, lo traían desde 2002, 2005, ya lo traían con en la mira esta ficha roja, el Interpol. Y las investigaciones, por eso la mayoría y los cargos más graves los tiene allá. Y no es nada, volvemos a lo mismo, no es coincidencia que el siguiente gobernador, Eugenio Hernández, pues también está buscado por la justicia americana. Pues él continuó con el negocio, ¿cuál fue la situación, no? Porque aquí no tiene cargos, Eugenio. Sí los tiene en Estados Unidos. Y son muy parecidos a lo de Yarrington. Y Duarte solamente tiene cargos aquí, en México. Esa es otra cuestión. Para medirlo también, si fueran bombas, vamos a decir la bomba Duarte, la bomba Yarrington. La de Yarrington es de mayor potencia. Pero mucho se apagó mayor potencia. Ya el tema, ahora todo está en Duarte. Bueno, volvemos por la frescura mediática, ¿no? ¿En algún momento se nos olvidará? Sí, porque si tomamos en cuenta cuando termina Yarrington, no estaban en auge las redes sociales como ahorita, ¿no? Claro, importante. Sí, porque Yarrington va de 99 a 2005.
¿Quién sigue, Daniel? En la lista de los... Sí, pues la verdad hay varios candidatos, ¿no? Pero volvemos, hay un punto en común y algo que los va a referenciar entre ellos. Ese acceso más libre a los recursos federales. Observa que la mayoría de las cuestiones estas de detención se están dando en el caso de Duarte por los recursos federales, que quede claro, no nada de que porque hubo unas denuncias en Veracruz, no, las denuncias fuertes son del carácter federal. Claro. Oye, Daniel, por último quiero preguntarte de manera muy rápida, veíamos imágenes en varios medios de comunicación de la audiencia que se llevó a cabo ayer allá en Guatemala de Javier Duarte, donde incluso algunos ya decían tiene derechos humanos, se violaron sus derechos humanos al momento del traslado. Hay una imagen que trae un periódico a nivel nacional donde incluso se dice que pues literal lo aventaron en esta camioneta blindada donde lo transportaban. Mira, los que conocemos, porque hemos participado en algunos operativos de extradiciones hace años con Guatemala, el universo es más pequeño en todo sentido, ¿no? Vemos el austero de la sala y todo el entorno. Faltó capacidad de control ahí, se ve un tumulto, un verdadero tumulto cuando llega el señor Duarte. Porque además los medios estaban enfrente. Cuando se retira fue parte de la mecánica. Yo no pienso que hubiera intención de humillarlo a lo simple y sencillamente por su volumen, por su corpulencia. En el momento que lo van a subir al vehículo, se observa en los medios la cantidad de periodistas, público, gente, yo no sé, que están ahí. Pues fue una cuestión propia de la mecánica, pero que se haya tenido la intención de humillarlo, ni mucho menos. Daniel, y los rasgos de Javier Duarte, cuando fue detenido, recuerdo que nuestro compañero Víctor Hugo, que estuvo en esta cobertura allá en Guatemala, incluso hacía referencia de que cuando fue detenido, pues él estaba sonriente. Sí. Ayer también en la audiencia se le vio relajado, sonriente, como... Sí, lo que sucede, se lo dejaríamos a los expertos en conducta humana y cuestiones de esa naturaleza, es que no es tan complicado. La respuesta es muy sencilla, es risa de nervios. Okay. Nosotros como pues, policías que tuvimos mucho contacto con delincuentes de alto nivel en sus traslados y nos tocaron muchas cuestiones de extradiciones y todo, es una reacción muy normal de nervios. Inclusive por ahí hay un experimento en las universidades en donde hacen la reducción de los espacios vitales con seres humanos y con animales y se observa, sin ofender a nadie, se observa que, por ejemplo, en el caso de los simios que somos más parecidos a nosotros, en cuanto se va estrechando el espacio vital, recurren a la sonrisa. La tensión se traduce en sonrisa. Y hay un experimento con humanos que en los elevadores, que mucha gente no les afecta, esa aglomeración y ese cierre de espacios provoca la sonrisa. Es de nervios, no es de burla. Perfecto. Y sí, digo, son rasgos de su personalidad también. Pero no era que se estuviera riendo de alguien. No, son los nervios, así de sencillo. Claro. Daniel Montiel, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Ahí lo tiene. Con esto hacemos un